Estamos nuevamente aquí para llevar ese momento de oración. Vamos a iniciar con toda la fe, con toda la devoción al Dios de la vida, al Dios del amor. Iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a decirle a Dios que nos siga iluminando, que nos siga explicando la palabra de Dios. Cuando Dios nos explica su palabra, nosotros podemos entender, podemos saber, podemos corregir, podemos proyectarnos. Pidámosle a Dios de verdad que Él nos ilumine. Él es el sembrador y nosotros queremos que ese terreno sea bueno. Pero también queremos que Él nos explique los designios de Dios, que nos enseñe sus proyectos de salvación, que nos diga cómo debemos vivir como familia, que nos explique cómo debemos comportarnos a nivel social desde la palabra de Dios para iluminar al mundo. Ven, Espíritu Santo, ilumina nuestros corazones, acompáñanos hoy y siempre, protégenos y llévanos siempre por el camino del bien. Amén. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor. Ese momento vamos a hacer la lectura bíblica tomada del Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 10 al 20. San Marcos 4, versículo 10 al 20. Nos dice la palabra de Dios: Cuando quedó a solas, los que le seguían, aún con los 12, les preguntaban sobre las parábolas. Él les dijo: A vosotros se os dado a conocer el misterio del reino de Dios, pero a los que están fuera, a todos se les presenta en parábolas, para que, por mucho que miren, no vean, por mucho que oigan, no entiendan, no sea que se conviertan y les perdonen. Y les decía: ¿No entendéis esta parábola? ¿Cómo entonces comprenderéis todas las parábolas? El sembrador siembra la palabra. Los que están a lo largo del camino donde se siembra la palabra son aquellos que, en cuanto la oyen, viene Satanás y se la lleva la palabra sembrada en ellos. De igual modo, los que han sembrado en terreno pedregoso son los que, al oír la palabra, al punto de recibir con alegría, pero no tienen raíz en sí mismos, sino que son inconstantes. Y en cuanto se presenta una tribulación o persecución por causa de la palabra, sucumben enseguida. Y a otros son los sembrados entre los abrojos, con los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo, la seducción de las riquezas y las demás persecuciones les invaden y ahogan la palabra y quedan sin fruto. Y los sembrados en tierra buena son aquellos que oyen la palabra, la acogen y dan fruto, unos el 30, otros el 60 y otros el 100. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesucristo, 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 yo estoy aquí. Jesucristo, 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 yo estoy aquí. En ese momento vamos a hacer la resonancia, es decir, qué palabras, qué frases se han quedado guardadas en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro ser. ¿Qué tenemos en nuestra vida? Según la palabra que hemos escuchado, que hemos proclamado, ¿qué es la frase o la palabra que más nos ha gustado?
Hagamos en ese momento entonces la resonancia. Protagonista. Estando después a solas, le preguntaron los 12 que estaban con él la significación de la parábola. Núcleo. Y él les decía: a vosotros se os ha concedido el saber o conocer el misterio del reino de Dios, pero a los extraños todo se les anuncia en parábola. Acciones importantes. Escuchad. El sembrador es el que siembra la palabra. Los sembrados junto al camino son aquellos hombres en que se siembra la palabra, y luego que la han oído, viene Satanás y se la lleva la palabra sembrada en su corazón. Es el texto que tenemos tomado del Evangelio de Marcos, capítulo 4, del 10 al 20. Encontramos varias cosas aquí. Primero, de esas varias cosas podemos resumirlas en dos: el discípulo y el terreno. Primero, el discípulo. El discípulo es aquel que está las 24 horas con Jesús. Aquí lo vemos. Cuando se quedó a solas, o sea, es decir, cuando ya no había gente, cuando la gente se retiró, el discípulo aún sigue con Jesús. Cuando el mundo se va a otro quehacer cotidiano, el discípulo está siempre al lado de Jesús. Siempre está a los pies de Jesús, el discípulo. Y por eso el discípulo tiene una ventaja grande que no la tiene el mundo. El discípulo aprende mucho más que el mundo. Porque el discípulo debe ser instruido para poder enseñar también al mundo la palabra de Dios, el querer del Señor. Y nosotros también somos personas que somos discípulos de Jesús desde el bautismo. Espero que nosotros no nos convirtamos en hombres del mundo siendo discípulos. Porque necesitamos que Dios nos explique las Sagradas Escrituras para poder entender los designios de Dios y poder interpretar los signos de los tiempos. Necesitamos discípulos las 24 horas del día cerca del Maestro, para que donde estén y como estén, a tiempo y a destiempo, que como diría San Pablo, nosotros podamos proclamar el Evangelio de salvación a los demás. Segunda palabra, el discípulo puede tener un corazón como el camino, un corazón pedregoso, un corazón como los espinos, o un corazón de tierra buena. Tu corazón puede estar formado por 4 partes y estar en una parte de ellas. Ahí tiene la explicación que el mismo Jesús te da. Los que tienen el corazón como el camino, ¿qué pasa? Son aquellos que cuando oyen la palabra de Dios viene Satanás y se la lleva. No duran un momentico. Son los recién iniciados, los que confunden las cosas. Son los que no entienden que es un proceso de salvación y que la salvación es durante toda la vida y que para salvarnos hay que vencer algunas pruebas. También tenemos allí los que se siembra sobre la tierra que es terreno pedregoso. Son aquellos que reciben la palabra de Dios con alegría en nuestras comunidades y se acercan a los grupos de la iglesia y parece que van a cambiar el mundo con alegría, con gozo, ponen todo el entusiasmo, todas las ganas, pero dura 8 días.
¿Sí? Y esos discípulos hay en toda parte. Y los encontramos en la iglesia. Llega una persona y parece ser que esa persona sí va a arriesgar todo y lo va a dar todo, pero le dura 8 días su gasolina. Son los discípulos que siembran sobre tierra pedregoso, su corazón es como tierra pedregosa que no tiene espacio de tierra buena y por eso se marchita. Y los otros que son sobre abrojos, son aquellos discípulos que parece sí que van caminando, avanzando, pero cuando llegan los problemas, cuando llegan los ataques, sucumben, se van, no continúan. Cuando llegan las pruebas, salen corriendo. Cuando llegan las cosas que no son como ellos piensan, salen corriendo. Pero también tenemos el cuarto corazón, la cuarta persona, digamos el discípulo que tiene el corazón de tierra buena. Es siempre el que está firme, el que es fiel, el que no abandona, porque es capaz de dar su vida por dar frutos del 30, el 60 o el 100 por una. Son los firmes discípulos como Pedro, son los firmes discípulos como Pablo, que dan hasta la vida porque el Evangelio continúe. Son aquellos que no tienen y no se ponen a pensar cuánto gastan, cuánto tiempo pierden, entre comillas, sino aquellos discípulos que le dan todo. Y de esos discípulos el mundo de hoy necesita, el mundo de hoy grita, clama, de esos discípulos buenos que tengan tierra buena, para que a todos nosotros, como somos hijos de Dios, tenemos tierra buena, también empecemos a producir los valores que Dios quiere. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sois la semilla que ha de crecer, sois la estrella que ha de brillar. Sois levadura, sois grano de sal, antorcha que ha de alumbrar. Sois la mañana que vuelve a nacer, sois espiga que empieza a granar. Sois aguijón y caricia a la vez, testigos que voy a enviar. Elevemos nuestra oración al Dios de la vida, al Dios del amor, para que venga el Espíritu Santo sobre nosotros, llueva la gracia de Dios sobre nuestro corazón, remoje este terreno que está duro como piedra, remoje nuestra vida con toda clase de bendiciones espirituales y materiales, para que verdad, nuestra vida, nuestro corazón, nuestro ser, empiece a ser terreno fértil, terreno bueno, que seamos capaces de producir siempre el 60, el 100 o el 30 por uno. Que cada vez que te vean a ti, vean una persona que produce muchos frutos de parte de Dios. Pídale a Dios que bendiga a tu familia, que bendiga a todos tus seres queridos, a tus compañeros, a tus cercanos y lejanos, y que Dios nos colme de toda clase de bendiciones espirituales y materiales. Que Dios te bendiga y te acompañe hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.